Ahora sí, bienvenido. Te vamos a ceder ya el uso de la voz y los permisos para presentar. Mil gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y pues para mí es un privilegio y un gusto estar con todos ustedes y compartir un poco de cómo se ve el país, qué es lo que nos ha cambiado y cómo nos va a ir en el 2021 y un poco en el 2022. Voy a compartir mi presentación. No sé si todos me escuchan bien y la ven bien. Sí, sí te escuchamos y te vemos. Perfecto. Entonces, pues como les dije, sin más preámbulo, muchísimas gracias nuevamente y arrancamos. El tema de la agenda del día de hoy, les voy a hablar un poco de los cambios fiscales que vienen en este 2021, los impactos del COVID, tanto en control interno como información financiera, tanto también como en el tema de comercio exterior, y finalmente vamos a cerrar con el tema de las perspectivas económicas. Entonces, ¿cuáles son los cambios fiscales que vienen en este 2021? Hay un tema de outsourcing que ya los ejecutivos han dicho que es un tema prohibido por el abuso del mismo. Entonces, hay unas ciertas excepciones, pero generalmente ya el tipo de outsourcing ya es muy castigado y es penalizado por las instituciones. Otro cambio importante es el tema de se incrementaron 10 días adicionales para el retorno del IVA, el cual la institución o el SAT nos los va a regresar en 20 días. Han hecho mucho énfasis en el tema de las pérdidas fiscales cuando las compañías adquirían compañías para incrementar sus pérdidas fiscales y así evitar el pago de impuestos. Ya hay sanciones penales en este tipo de transacciones. Para el tema de importaciones se establece la presunción de contrabando, en el cual dice que si no retornamos el bien importado se determina como contrabando. En el tema de las normas oficiales mexicanas, van a ser más rigurosas con los temas de requisitos y las validaciones de importaciones. Y por último, el tema que les quiero compartir son las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, que ahora van a hacer visitas domiciliarias para comprobar que todos los bienes que nosotros tengamos sean realmente legales y que hayamos seguido todo el proceso de importación temporal o permanente. Entonces, lo que ellos quieren ver es que nosotros tengamos todos los documentos que amparen las mercancías. Y en términos generales, pues no se plantean nuevos impuestos porque el Ejecutivo quiere incrementar la dinámica de la economía, pero lamentablemente tampoco nos ofrecen nuevos vehículos para incrementar la liquidez de todas las compañías. Y esto es algo que realmente estábamos esperando muchos contadores, asesores y financieros, pero lamentablemente no se dio el tema de incentivos para la liquidez de las compañías. Y en el caso de los impactos del COVID en el tema de control interno, si bien hoy en día todas las compañías hemos sufrido el tema de la baja de productividad, la baja de las ventas, lamentablemente hemos perdido personal. Entonces, en el tema de control interno, tanto ahorita es una revolución porque antes existía la segregación de funciones, había la gente A, la gente B, la gente C y D que hacía cada función y tenía su particularidad de tener una cajita y hacerlo. Hoy en día, con este dinamismo que hemos perdido y que el COVID nos ha llevado a eso, pues mucha gente hace ya de todo, ¿no? Entonces, en el tema de la segregación de funciones, es muy importante pues que no nos comportamos en lo que siempre hemos dicho de ser juez y parte. No podemos ser financieros y el auditor, no podemos ser el de compras y el que paga o el que vende y el que cobra, porque ahí podemos caer en temas de fraude y podemos caer en temas de que es tan fácil ahorita darle a una asignación a una persona y que esa persona pueda hacerlo todo. Eso es, si bien nos va a llevar la misma dinámica de la compañía, pero lo que yo les recomiendo es siempre tener establecido qué hace quién en la medida de lo posible, documentar cada uno de los cambios. Y otra cosa muy importante que también les quiero recomendar es el sistema de los accesos, o sea, los accesos que podemos tener nosotros al ERP o a los sistemas que usa la compañía. Ahorita se están generando demasiados superusuarios porque, pues, les repito, o sea, la gente se está yendo, no tenemos tanto equipo, entonces a una persona le estamos dando muchos superusuarios y él puede hacer y deshacer con la información, borrarla, no hacer los backups adecuados. Entonces, mi recomendación en ese tipo de cosas es siempre conservar la evidencia, siempre estar atento de qué persona está haciendo cada qué en medida de lo posible.
Y también la otra manera es unirnos ya a los formatos electrónicos, tanto de validación como de control interno, porque si bien este tipo de pandemia y el tipo de confinamiento que tenemos el día de hoy, pues nos lleva a ya no estar tanto tiempo en las compañías. Y por eso es importante tener ciertos controles a nivel electrónico. Esos son los nuevos impactos que ha tenido el COVID en el tema del control interno. Y en el tema de información financiera, tanto todos los nuevos escenarios, las proyecciones, las estimaciones, todo lo que ustedes vayan a generar, tanto de forecast como de ventas, tiene que ser sobre bases sólidas y que las bases sean creíbles. Hoy en día me encantaría decirles que he visto muchísimas compañías en donde tienen nuevos escenarios, pero son muy optimistas, o sea, no tienen nada nuevo, no tienen contratos firmados, no tienen órdenes de compra ya puestas. Entonces, el generar tanto optimismo en las nuevas proyecciones es complicado, lo sé, pero por eso se los traigo a la mesa, porque ustedes tienen que generar la información en los escenarios con las bases más sólidas que puedan tener. Otro punto importante que nos ha llevado el COVID en tema de información financiera es el manejo del flujo de efectivo. ¿Cuándo van a recuperar ustedes sus cuentas por cobrar o las ventas que realizan? Y que ustedes tengan una manera inteligente, adecuada de manejar los flujos de efectivo. Anteriormente, antes del COVID, los flujos de efectivo se hacían por un año. Hoy mi recomendación es que lo hagan al menos por mes, o si lo pueden hacer cada 2 semanas. Eso les va a dar un mejor escenario de cómo manejar el flujo de efectivo, cuándo pagar, a quién pagar y cuándo cobrar y a quién cobrar. En el tema de precio y cantidad, mi recomendación es que hagan un análisis detallado de los descuentos que van a dar ustedes sobre las ventas. ¿Por qué? Porque hoy en día todos nuestros clientes quieren el bueno, bonito y barato, y nosotros podemos caer en eso, en otorgar tantos descuentos por vender, pero que al final pues, seguimos perdiendo, ¿no? O perdemos menos. Entonces, mi recomendación ahí es cuidar el tema de los descuentos. En el tema de los gastos y costos, tener una optimización de los mismos, y recordemos que los costos que menos se ven y que más nos duelen son los costos hormiga. Entonces, el tema de estar pagando penalidades, estar pagando intereses, que los podemos ahorrar por una buena administración, eso nos va costando al final del día. Y por último, lo que les quisiera decir es, en el tema de los estados financieros en general, pues generarlos mensualmente y hacer un análisis profundo de dónde está la compañía, dónde quiere ir y hacia dónde vamos. Y pareciera muy sencillo el dónde quiere ir, hacia dónde vamos, pero esa parte de identificar qué es lo que queremos lograr, cómo queremos pues, sobrevivir en este tema de pandemia, con qué recursos, eso es súper importante para tener unas bases sólidas. Y bueno, ahora el tema del impacto del COVID sobre el comercio exterior es súper complicado. Les traigo una gráfica en donde se ve claramente cómo íbamos súper bien en enero y febrero a nivel mundial, y aquí se ve este circulito donde cae. ¿Cómo está comparado el tema del comercio mundial y de los bienes, el volumen? Se ha comparado con que tenemos el mismo nivel que teníamos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces recordaremos que la Segunda Guerra Mundial fue en 1939 y terminó en 1945. Con este tema de COVID estamos en ese retroceso económico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, evidentemente el tema de oferta y demanda bajó, se cerraron las exportaciones, todas las economías se cerraron, y pareciera mentira, pero en donde nació el COVID fue en China. China lo que hizo fue controlar la pandemia, cerrar la economía, la controló y después hizo una gran apertura. Y con ese tipo de mecanismos, lo crean o no, pues China fue uno de los países menos afectados. ¿Cuál fue la región más afectada por el COVID? Pues América Latina y el Caribe. Y ahí es donde nosotros, en términos de negocios a nivel México, ahí es donde nos ponen ellos. Entonces, en esa región en donde económicamente estamos, pues fue una de las más afectadas. Entonces, si aquí lo ven, todas estas son disminuciones de exportaciones e importaciones, discúlpenme. Entonces, el mundo disminuyó sus exportaciones en 18.3 y las importaciones en 18.8, en 15.8. Si ustedes se fijan, Estados Unidos fue en el 30.8, pero nosotros en donde estamos a nivel México, que es las economías emergentes, pues América Latina, nosotros sufrimos demasiado. Tuvimos una disminución del 26.1, tanto en exportaciones
y evidentemente las importaciones de 26.4. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que a nivel México, ya el cierre del 2020, pues tuvimos una disminución del PIB del 9%. Si ustedes se fijan aquí, íbamos en unos PIB de disminuciones del 2%, 3%, 2015, 2016, 2017, íbamos avanzando como país. En 2019 dejamos de crecer, pero ya a partir del 2020 ya pues disminuimos 9% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo cual significa que la economía pues hizo un retroceso importantísimo a nivel de industrias, y recordemos que la industria hotelera, la industria de los gimnasios, la industria restaurantera, el tema de la industria de entretenimiento, pues son las industrias más golpeadas porque evidentemente pues ellos viven de que la gente los vaya a visitar y de la derrama de flujo efectivo. ¿Cómo nos fue a nivel Latinoamérica y del Caribe? Pues ahí hubo una disminución del 7% del Producto Interno Bruto. Tanto esa disminución en México pues generó un incremento en la tasa de desempleo de 1.4 al mes de noviembre, que ese es el dato más actual que tenemos, y lo que genera que al cierre del 2020 tengamos una tasa de desempleo del 4.5%. El Banco de México hizo varios recortes a las tasas de intereses con la finalidad de incentivar el gasto y de incentivar los préstamos, y la tasa de interés que hoy en día o al cierre del 2020 tiene el Banco de México es de 4.25. Entonces, si se fijan, esta es lamentablemente es una pintura, una picture que tenemos del 2020 en donde pues sí, la economía mexicana sufrió demasiado. Ahora, ¿qué nos espera para el 2021? ¿No? Se está estimando que la Comisión Económica para el Caribe, para América Latina y el Caribe, CEPAL, como muchos lo conocen, nos da un crecimiento del 3.8, el Banco Mundial nos da un crecimiento del 3.70, se dice y se proyecta una inflación del 3%, cuando la inflación en México del 2020 cerramos en 3.15%. La tasa de CETES al 28 días va a ser de 4.75 y la tasa de CETES del 2020 cerramos a 28 días fue de 4.24. El precio del petróleo no se estima más allá de 44 dólares por barril, cuando en el 2020 el barril cerró en 49 dólares. El tipo de cambio promedio, esto me gusta traérselos para que ustedes vean si tienen transacciones en dólares. Dice que va a cerrar en 22, va a ser el tipo de cambio promedio de todo el año, y el 2020 el tipo de cambio promedio fue de 21.64. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles serían los factores de mejora para que realmente el PIB incremente o llegue a la proyección que dice el Banco Mundial y el CEPAL? Pues tiene que haber que el gobierno maneje adecuadamente todos los recursos, que el gobierno incentive el tema de gasto de infraestructura, que el gobierno incentive las políticas de ahorro, que vengan incremento de remesas por toda la gente que está trabajando en el extranjero, que venga el incremento de exportaciones, y lo más importante, que todo está anclado a este tipo de cosas, que es la vacuna del COVID. Si la vacuna del COVID que se está proyectando para el segundo semestre se da en los tiempos adecuados, podemos llegar al 3.7. Ahora, si se dan los tiempos adecuados el COVID, ¿qué va a pasar en el 2022? El Banco Mundial proyecta que vamos a tener un crecimiento de 2.20, 2.30 más o menos, es lo que dice que vamos a tener para el 2022 en el tema de crecimiento. En el tema de que no pase la vacuna en los tiempos establecidos, en los tiempos que se tienen en el segundo semestre, pues lamentablemente les quiero decir que vamos a crecer, de acuerdo a lo que dice el CEPAL, hasta un 2% en el Producto Interno Bruto, y en el Banco Mundial creceremos hasta 1.9. Entonces, si ustedes se fijan, el tema de la vacuna es súper importante para incentivar todo el tema de las industrias, para que la gente pueda abrir sus negocios, abrir los restaurantes, abrir los gimnasios, abrir el tema de la hotelería. Pero si no pasa, pues evidentemente nos vamos rezagando en el tema de la economía. Ahora, lo más importante en esto es que el 1.9 es lo máximo que podemos crecer.
No es que es lo mínimo, es lo máximo que podemos crecer si la vacuna se retrasa. Y me voy a regresar un poquito a esta, tomando en cuenta que si todo sale bien con el tema de la vacuna, vamos a crecer un 3.70 en 2021, 2022 vamos a crecer 2%, no nos va a alcanzar para recuperar este nivel del 9% de la caída. Eso quiere decir que a nivel México se estima que vamos a tardar 3 años en recuperar el 9% del PIB de la disminución. Mínimo vamos a tardar 3 años para estar en niveles del 2018 o 2019. Entonces, sí les quiero traer en la mesa que al final del día este es un proceso de paciencia y que tengamos la manera más óptima de ir generando recursos y que los recursos que vayamos generando los vayamos controlando adecuadamente. Y la buena noticia que les traigo es cómo le va a la industria aguacatera, cómo le fue en este cierre de año. Recordemos que en la industria aguacatera lo están tomando de julio 2019 a junio 2020. En ese periodo, la industria aguacatera tuvo un incremento del 22%. Entonces, recordemos que nosotros, los mexicanos, o México es un país que ofrece demasiado aguacate al mercado, al nivel mundial, y somos los número 1 en exportar e invadir, yo le llamo, el mercado internacional con nuestros aguacates. Y en ese periodo del 19 al 20, nosotros exportamos 964 toneladas a Estados Unidos, lo que representó que el estado de Michoacán tuviera 7% de incremento en ese mismo periodo, lo cual es muy bueno. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, las miles de toneladas que vamos importando desde 2014 ha sido incrementando y evidentemente pues también van incrementando los millones de dólares. Y esto es muy bueno porque eso significa que esta industria nos ha ayudado a que el PIB sea la disminución del 9%. Si la industria aguacatera se hubiese caído y no hubiese sido la demanda constante, pues el PIB que hubiésemos tenido nosotros en disminución hubiese sido un 11% o 12%. ¿Por qué la industria aguacatera no bajó? Porque si bien el aguacate se consume en los restaurantes, pero se consume más en las casas. Por eso es que el tema del aguacate siguió creciendo en demanda y la demanda no bajó. Y les voy a poner un ejemplo. El tema de la papa, los productores de papa sí sufrieron porque la papa se vende más en los restaurantes y se vende más en los restaurantes de comida rápida. Por eso es que la papa sí sufrió demasiado. Si ustedes vieran el tema de la industria, la papa bajó y hubo productores aquí en Estados Unidos que tuvieron literal que regalar la papa, otros los tuvieron que tirar. Hubo muchos casos que la enterraron porque ya era una papa que no servía y que no la podían mandar al mercado porque realmente con el cierre de las fronteras, con el cierre de las economías, la gente dejó de consumir. Ahora, si ustedes se fijan, generalmente en la semana del Super Bowl es la semana que más se consume aguacate o se consume guacamole, ¿no? Entonces el guacamole, pues la materia prima es el aguacate. Todos están estimando que este año, por todo el tema de que la gente lo va a ver en sus casas, de que no va a haber público, vamos a incrementar el tema de la demanda del aguacate, por lo que el tema de la agricultura estadounidense dice que va a incrementar la demanda nuevamente. Entonces esperemos que este 2020, terminando julio 2021, sea un buen avance para la industria aguacatera y que sigamos con ese tipo de incrementos tanto en la exportación de toneladas como en el precio del mismo aguacate. Entonces, la verdad es que la industria aguacatera a nivel México nos ha ayudado para resistir más el tema de la pandemia. Eso es todo lo que les traigo el día de hoy. Les invito también a que se suscriban a mi canal en el cual ustedes van a poder ver y entender y tener el tema de contabilidad, el tema de administración, el tema de emprendedores, el tema de finanzas, y es totalmente gratis para que sus equipos de trabajo puedan estar actualizados y estén con todos los temas de la vanguardia. Y eso es todo por mi participación. Ahora sí abro el micrófono.